Nunca un hasta luego significó tanto. ¿Qué tal, amigos? Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 y yo creo que en su momento ya lo intuíamos, ya lo sabíamos en ese Gran Premio de Abu Dhabi 2018 en el que nadie se terminaba de creer que Fernando Alonso se fuera definitivamente. De hecho, mucha gente ya le preguntaba antes de retirarse cuándo iba a volver, porque siempre parecía que estaba en los planes de Fernando, de un Fernando que reconocía que la Fórmula 1 era su mundo y que si cambiaban un poquito las cosas, él estaría dispuesto a buscarse un hueco allá donde fuera. Y al final ha sido en Renault, en ese equipo que representa tantísimo para él, con el que ganó sus 2 títulos y representa en general mucho para todos, ¿no? Me veis aquí con esta indumentaria, solo me falta el rombo ya. A ver, vamos a ser justos. Fernando vuelve a Renault, pero no para tener un coche ganador. Ese piloto que siempre decía que si volvía iba a ser con un coche ganador entre manos garantizado. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que simplemente Fernando Alonso se ha encontrado con un mundo muy diferente del que él imaginaba fuera de la Fórmula 1. Yo creo que él se había hecho muchas ilusiones, también sobre todo con la triple corona a medio plazo, incluso corto plazo, y al final, pues bueno, yo creo que se ha deprimido un poco cuando ha llegado a una categoría, el WEC, en la que tenía todo para ganar, lo ha hecho fácilmente, o sea, se le garantizaba prácticamente el título fichando por Toyota, y lo que se encontró también es una categoría ya venida a menos, en la que después de haber pasado unos años muy buenos, ya muchas marcas se habían ido del WEC, y al final el mundo de la resistencia, pues quizás no era tal y como él lo había imaginado, más allá de esas victorias, de esos triunfos que le dejan, por supuesto, un buen sabor de boca. Y en la Indy, más de lo mismo. Creo que él se veía ya un poco ganando todo, ¿no? En la Indy 500, fichando por los mejores equipos, optando siempre a coches competitivos y también totalmente desconocedor, ¿no? De una carrera que quizás se pensaba que era más asequible, no digo fácil, pero sí asequible para cualquier coche. Si no, no lo habría intentado partiendo de la nada con McLaren el año pasado, saliendo como le salió. Recordamos que no llegó ni siquiera a clasificarse para la carrera, y este año repitiendo experiencia con McLaren Arrow. Claro, cuando al final, más allá del Dakar, que fue algo experimental para Fernando Alonso a principios de año, su única ilusión, su única esperanza, motivación en todo un año que está siendo complicado para todos, pero también especialmente para un Fernando que no puede estar quieto, ¿no? Que es una persona muy activa, siempre competitiva. Si las esperanzas de esa persona este año son únicamente esas 500 millas en las que no parte ni mucho menos entre los favoritos, realmente eso es desmotivador. Ahí es exactamente donde la mentalidad de Fernando ha cambiado con respecto a la de hace 2 años. Claro, dices, no tenía un coche competitivo en Fórmula 1, pero es que ahora tampoco lo tengo garantizado fuera de la Fórmula 1. Pues para eso, donde mejor puedo estar en este momento de mi vida, con 39 años que voy a hacer, es precisamente en el Gran Circo. Algún día ya tendrás 50 años y será imposible, igual para el Dakar sí, ¿no? Fíjate en Carlos Sainz, pero tú desde luego que no, en la Fórmula 1 ya o lo aprovechas ahora o si no se te pasa el arroz y lo sabes. Él quiere aprovechar, volver a la Fórmula 1, pero quiere hacerlo además en un momento coyuntural en el que esta Fórmula 1 ya no se parece en nada a la de antes. Ahora tenemos salarios pospandemia y Fernando Alonso, que tiene un caché más bajo, y esto es innegable, ¿no?, pues puede volver con esa excusa, ¿no?, de que tiene que adaptarse un poco a la nueva mentalidad, a los nuevos tiempos que corren, que no va a exigir muchísimo. Daos cuenta que todos los pilotos seguramente se verán obligados a reajustar sus salarios, la Fórmula 1 también con el techo de gasto pues está afrontando un cambio de mentalidad y seguramente también las pretensiones altas que tenían hasta ahora ciertos pilotos ya no van a ser tales. Los tiempos buenos de McLaren, al menos en lo económico para Fernando, pasarían ya a mejor vida y estaremos hablando de un salario que rondaría la mitad de lo que ganaba, entre los 10 y los 20 millones de euros, que es menos de lo que gana Ricciardo ahora en Renault. ¿Por qué Fernando necesita a Renault? Lo tenemos bastante claro, ¿no? Pero ¿por qué Renault necesita a Alonso? Pues hombre, yo es que creo que el salvavidas, la tabla a la que se pueden aferrar en Renault, que precisamente le han insistido a Vitebul, es una forma de justificar el rumbo de este proyecto. Cuando tú pones el nombre de Fernando Alonso encima de la mesa, ya estás hablando de algo serio, ¿no? De un bicampeón del mundo, de un piloto que supone un reclamo económico, mediático y deportivo muy importante, ese piloto con un carisma especial que no abundan precisamente en el mundo del motorsport, que sigue siendo competitivo, que otros pilotos en su momento que volvieron con una edad cercana a la suya, Schumacher, Prost, Mansell también, por ejemplo, no se cuidaron ni la mitad de lo que lo hace Fernando Alonso, que le hemos visto más delgado que nunca últimamente. Incluso le va a hacer falta ganar un poco de masa muscular porque si no, no sé yo. Es que al final Fernando representa precisamente eso para Renault, ¿no? Esa justificación de seguir en la Fórmula 1, ese gancho
que ellos buscan y por eso es el nombre perfecto. Y claro, a mí se me viene a la cabeza precisamente todas estas semanas, meses de incertidumbre. Se habló mucho del futuro de Renault, qué va a pasar con el equipo de Fórmula 1, en Francia también pues tiraban del carro de la propia marca. Recuerdo también la rueda de prensa de la directora adjunta, Clotilde Delbos, que puso un poco de calma, ¿no? Y dijo claramente, bueno, aquí no va a cambiar nada, vamos a seguir con el equipo de Fórmula 1, yo creo que eso ya dio un poco de estabilidad. En aquel momento se aseguró la permanencia del equipo, amparado un poco en el techo de gasto el próximo año, pero quedó la tarea pendiente de trabajar en lo que estamos viendo ahora, semanas, meses, en fin, lo que se ha venido gestando y al final se ha producido. ¿Había acaso también otras opciones? Yo creo que no, tampoco nos hagamos trampas al solitario porque es que Fernando no ha tenido mucha competencia para este puesto. Se había hablado en las últimas horas de Nico Hülkenberg, yo creo que por sacar un poco su nombre a la palestra, pero ninguno lo terminamos de creer en ningún caso. También la posibilidad, quizás más interesante, ¿no?, de Guan Yu Zhou, del joven piloto chino que está haciendo las cosas muy bien, ¿no?, en categorías inferiores y que yo creo que le reportaría unos beneficios a Renault muy importantes a nivel económico, patrocinios que vendrían de China. Pero claro, pensad por ejemplo en una pareja de pilotos, Guan Yu Zhou, Esteban Ocon, realmente no tienen ningún tipo de atractivo y mucho menos que nos intenten vender a estas alturas del cuento a Esteban Ocon como un piloto muy prometedor o vestirlo de gran promesa de la Fórmula 1 cuando sabemos que es un piloto que es bueno, es buen piloto, puede llegar a ser muy buen piloto incluso, pero que no llega al nivel de los grandes nombres que están empezando ya a colarse en la gran esfera de la Fórmula 1. Otra de las lecturas que tenemos que sacar es que Renault es el camino fácil para Fernando Alonso. Es el camino conservador, como lo ha sido en muchos momentos de su trayectoria deportiva. Precisamente en Renault es, yo creo que el sitio donde se siente más cómodo, es su zona de confort, ahí es donde mantiene mejores relaciones, conoce a más gente. Esto es innegable porque es que, recordemos, va a ser su tercera andadura ya en Renault. Su manager también ha tenido vínculos, nunca ha estado desligado de Renault en ningún momento, y yo creo que también un poco afrontar esta situación, ¿no?, en la que muchos pilotos andan buscando asientos, entre ellos Sebastian Vettel, para él es motivador, ¿no? Es motivador que el cuento termine de esta forma. Imaginaos, ¿no?, un escenario en el que Vettel se fuera de la Fórmula 1 derrotado, sin que ningún equipo le quiera ya, en sus peores momentos, y sin embargo Fernando llegando un poco ahí como la nueva esperanza de Renault. Esto que seguramente diréis que es algo anecdótico o algo menor, a ver, yo creo que a Fernando le hace especialmente tilín, ¿no?, porque es un poco Vettel su némesis en la Fórmula 1, así que cuanto menos seguramente le resulta interesante. Y es que hay una cosa que tampoco podemos olvidar, es que esta unión nace de la necesidad y del despecho. Necesidad de Fernando Alonso de tener un coche ya cuanto antes y de cerrar de paso algunas bocas de gente que le quiere ver más fuera que dentro de este negocio. Pero también nace del despecho de Renault hacia Daniel Ricciardo, porque les ha dado calabazas, porque les ha dejado tirados a las primeras de cambio, les ha dado la puñalada por la espalda por una esperanza, por nada concreto como es McLaren, simplemente por la esperanza de un equipo que pueda hacer las cosas bien en el futuro, algo que no ocurre con Renault. Aquí no hay una motivación grande ni de Renault por fichar a un tío que roza los 40 años, ni de Alonso por acceder a un equipo que no tiene un proyecto claro, que es poco menos que un disparo al aire y vamos a ver si encuentra un blanco claro. Renault puede tener sus incentivos, es cierto que es un fabricante, precisamente eso es lo que atrajo a Daniel Ricciardo, ¿no?, el hecho de trabajar para sí mismo, no para otros, de tener un motor propio, de no ser un cliente de una marca matriz. También es innegable la reestructuración que están llevando a cabo Pat Fry, De Beer, bueno, personas con las que Fernando ha trabajado, conoce perfectamente, sobre todo en el caso de Pat Fry, pues le ha acompañado en muchos momentos, pero yo creo que por encima de todo estamos de acuerdo, ahí está el cambio de normativa 2022 para darle alas a este proyecto y para cambiarlo todo. Y antes incluso en 2021, como hemos comentado, con ese techo presupuestario que yo creo que ya debería ayudar a Renault a acercarse un poquito más con los de arriba, un techo que va a ir bajando progresivamente en años siguientes, pero que ya el próximo año deberíamos ver, pues hombre, una disminución importante con respecto a lo que tenemos actualmente. Estos son los motivos para ilusionarse de cara al futuro, pero para ilusionarnos en el presente realmente no tenemos nada. Ni siquiera para ilusionarnos por estar delante de Racing Point, por ejemplo,
que es un equipo seguramente mucho más interesante de cara al medio-largo plazo. ¿Por qué Fernando no opta por Aston Martin de cara al futuro, por intentar meterse ahí? Porque claro, las negociaciones son más complicadas, es algo mucho más arriesgado y ya sabemos que la trayectoria de Fernando Alonso precisamente no se caracteriza por correr riesgos. Podía haber fichado por Honda, por Red Bull en 2008, no lo hizo, Mercedes 2013 tampoco. Yo creo que se le achaca mucho a Fernando el haber tomado decisiones malas en su trayectoria deportiva. Han sido decisiones coherentes, pero también decisiones muy tradicionales. Renault, McLaren, Ferrari, es que no hay más. En mi opinión, yo creo que lo que ha pesado en el caso de Fernando siempre ha sido la historia por encima de los proyectos. El hecho de competir en un histórico como McLaren, como Ferrari, al final, si las cosas no te van bien, si no tienes buen coche, pues bueno, duele menos porque al menos estás pilotando para Ferrari. Ahora bien, proyectos como Red Bull en su momento, Mercedes después, ya son cosas para valientes y por eso tuvieron mucho premio. Así que este va a ser simplemente un paso más de ese patrón clásico al que nos tiene acostumbrados Fernando en su carrera deportiva. Y yo he de decir que me lo esperaba incluso peor, porque viendo el Renault del año pasado, la verdad es que no invitaba a nada positivo. Pero este año, Renault, al menos en el presente, tiene un poquito de mejor pinta. No ya por lo que hayan mejorado, que lógicamente no es mucho en un año en el que no ha cambiado el reglamento, sino por lo que se ha compactado la clase media. Ferrari se ha venido abajo, se ha caído de los tres intocables, hay 3 o 4 equipos con opciones de optar a podios fácilmente, la Fórmula 1 tiene los podios más baratos que nunca en los últimos años, y esto, ya os lo digo definitivamente, es el incentivo definitivo por el que Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1. Porque además, no olvidemos una cosa, Fernando está fichando por lo que ve ahora mismo, no por un proyecto, no por las milongas que le puedan vender. Fernando sabe que en 2021 va a pilotar este coche. La fotografía que Fernando está viendo en las carreras le tiene que gustar, ¿no? Cuando ve a Ricardo con ese coche, seguro que él dice, oye, yo lo puedo hacer igual o incluso mejor. Sabemos que los coches del próximo año van a ser exactamente estos, así que Fernando tiene una oportunidad magnífica que no ha tenido nunca, porque siempre le prometieron en todas las ocasiones, siempre que fichó por un equipo, pues bueno, proyectos que se cumplieron en parte o que no se llegaron a cumplir, que fueron un rotundo fracaso o que más bien representaron una cortina de humo muy negra. Vaya por delante que aquí Fernando no espera que Renault se saque conejos de la chistera, no espera grandes cosas, ni luchar por el campeonato, ni siquiera ganar carreras tampoco. Simplemente espera optar ocasionalmente a podios. Yo creo que además hay una circunstancia, es que Fernando está muy cerca de los 100 podios en Fórmula 1 y eso es algo que a él especialmente le motiva, porque sabemos que es una persona que se obsesiona con las cifras redondas, con los números imposibles. Y además, fijaos lo que os voy a decir, yo creo que es una buena ocasión para que Fernando consiga volver a coger impulso para en el futuro optar a la triple corona. A ver si me entendéis, Fernando ha perdido caché y esto es algo que no podemos obviar. Lógicamente, si estás en tu casa sin hacer nada, de brazos cruzados, si no compites, no te vas precisamente a revalorizar. Pero un piloto que está en activo, que está en la máxima competición, a ese piloto te cuesta más decirle que no. Y por eso un nuevo paso de Fernando por la Fórmula 1 le insuflaría cuanto menos un poco más de caché y, de paso, si le va bien, seguramente algo más de prestigio para que en el futuro no le cueste tanto negociar cosas al menos con la IndyCar. Porque es que, a ver, para muestra un botón, ¿no? Insisto con esto, Fernando Alonso no ha conseguido un mejor asiento pese al fracaso del año pasado con McLaren en las 500 millas. Si no estás permanente en activo, si no estás ganando cosas, si no estás ocupando portadas, el rédito se te acaba. No puedes vivir siempre de las rentas, por mucho que te llames Fernando Alonso, por mucho que seas campeón del mundo de la Fórmula 1, da igual. Aquí el pasado sabéis que no existe, en el momento en el que te vas ya nadie se acuerda de ti, y debo decir que en el caso de Fernando nos hemos acordado mucho, no nosotros por ser españoles, sino el mundo de la Fórmula 1 en general, porque es una figura al final que se hace notar y a la que se echa de menos. Pero aquí lo que importa, lo sabemos, es bajar al barro. La Fórmula 1 está cambiando de raíles y hay que subirse a un vagón. Da igual el que sea, hay que subirse a un vagón porque no sabemos qué tren va a llegar primero a la meta en 2022. Por eso siempre intuimos que Fernando quería volver a la Fórmula 1, sabíamos que esta fecha iba a ser un poco la que marcara definitivamente si Fernando volvía o no, va a ser así. Y porque al final yo creo que supone una ilusión muy grande para cualquier piloto afrontar ese cambio de normativa, ese nuevo reparto de cartas sin saber quién se puede llevar el gato al agua. Esto es como echar la lotería, ¿no? O sea, si no la echas, sabes que no te va a tocar el gordo, así que hay que estar ahí. Pero además Fernando siempre ha dicho que quería estar si esto cambiaba.
y ya está cambiando. Si en una temporada en la que no cambia la reglamentación estamos viendo, ¿no?, que un McLaren, un Racing Point o incluso un Renault, ¿por qué no?, te pueden hacer un podio, ¿qué pasará a partir de 2022? Es toda una incógnita. Así que yo solo espero que esto suponga un motivo de ilusión para muchísima gente, gente que se desmotivó de ver Fórmula 1 cuando Fernando Alonso dejó de ganar o cuando se retiró, y que ahora puede volver, y son bienvenidos. Aquí no se echa a nadie de este club. Todos somos bienvenidos y cuantos más seamos mejor. Lógicamente hay mucho mundo más allá de Fernando Alonso, pero tampoco se reprocha a nadie nada, ni mucho menos cuando este señor nos lo ha dado todo en España. Y Alonso, no voy a decir que tiene una espinita clavada, pero yo creo que frente a la mala fama, los sanbenitos que le han venido colgando en los últimos años, sobre todo desde la prensa inglesa, diciendo que era un piloto conflictivo, que allá por donde pasaba no volvía a crecer la hierba, tiene ganas especialmente de hacer las cosas bien, de que esta vez nadie le pueda reprochar nada, de que se acabe la sensación de urgencia, de prisas por conseguir resultados. Todo esto tiene que ser cosa del pasado, se acabó. Volverá para divertirse, para optar a resultados más o menos buenos, pero al menos con un coche digno, para pasárselo bien pilotando, que es al final lo que él ama, es su pasión. La mentalidad tiene que ser esta, va a pasar sus últimos años en Fórmula 1, su aventura definitiva ya, porque ya se va a acabar, y va a ser una última canita al aire para él, ¿no? Así que si queda alguna posibilidad, aunque sea una remota, de que Fernando vuelva a luchar por un título mundial, tiene que ser así, dando la sorpresa.